entrar en el libro de Romanos fue un desafío muy grande, porque hacer series expositivas de la palabra de Dios, pasaje a pasaje, cuando son cartas cortas, bueno, es un reto hacer 10, 15 sermones, 20 sermones. Cuando yo empecé a trabajar en la carta de Romanos y me encontré que cuando la había desglosado y había preparado todo el material para predicarlo, me salían más de 90 sermones. Yo reconozco que oré al Señor para decir si convenía meterse directamente en Romanos y estar aproximadamente unos 3 años y medio predicando el mismo libro cada domingo. En esa oración el Señor me movió a volver a leer los mensajes, los temas y todo lo que había preparado, y vi que no podía quitar nada y que todo era necesario. Empezamos viendo desde el principio de Romanos que todo el mundo estaba perdido, que todo el mundo estaba destituido de la gloria de Dios, que por causa del pecado el Señor había incluso entregado al hombre a aberraciones para que dieran rienda a sus pasiones y a sus malos deseos carnales. Vimos como por obras nadie se podía salvar. Vimos como todo era por gracia de Dios. Vimos muchas enseñanzas. Vimos la necesidad de la obra del Espíritu de Dios en nuestros corazones para caminar con Cristo. Y cuando empezamos a llegar más adelante y llegamos a Romanos 12, nos encontramos con el desafío de Pablo. Pablo nos ha dicho que somos salvos. Pablo nos ha dicho que somos salvos por gracia. Pablo nos ha dicho que no es por nuestros méritos, y eso podía provocar que muchos se relajaran en la fe. Pero cuando aparece Romanos 12, Pablo empieza a desafiar a la iglesia desde el primer versículo diciendo: os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios. Es como si Pablo hiciera: os ruego, hermanos, por todo lo que os he dicho en los 11 capítulos. Os ruego, hermanos, por esa gracia que Dios os ha dado. Os ruego, hermanos, por ese amor que he mostrado de parte de Dios hacia vosotros a pesar de vuestro pecado, que entreguéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y Pablo empieza a desafiarnos. Nos ha presentado la gracia, nos ha presentado el amor de Dios, pero es como si Pablo pusiera un alto y dijera: sí, pero si ahora estáis en esa gracia, si ahora habéis sido redimidos por ese amor de Dios, ya no podéis vivir de cualquier forma. Es como si alguien conociera al Señor. Imagínate que evangelizas a alguien en la calle, le predicas el evangelio, reconoce su pecado, se arrepiente de su pecado y confiesa a Jesús como Señor, y ahora te pregunta: ¿y ahora qué? ¿Vale? ¿Ahora qué? Esa es la pregunta que Pablo está respondiendo. ¿Vale, Pablo? Hemos sido salvos por la gracia de Dios. Tenemos al Espíritu de Dios. ¿Y ahora qué? Y para mí Romanos 12 es vida cristiana. ¿Cómo vivimos, Pablo? ¿Cómo tenemos que vivir? Pablo empieza a decirle a la iglesia: entregad vuestros cuerpos, sed un sacrificio vivo, caminad en santidad. Luego, a partir del versículo 2, Pablo empieza a decir el qué: no os conforméis a este siglo. Pablo nos da un aviso: sois cristianos, no sois de este mundo. Estáis en este mundo, pero no pertenecéis a este mundo. No podéis vivir como este mundo, no podéis pensar como este mundo, no podéis amar lo que el mundo ama, abrazar lo que el mundo abraza. Si el mundo es pro política, no tenéis que correr defendiendo ideales, no tenéis que correr defendiendo filosofías. Dios no quiere que seáis ni comunistas ni capitalistas, Dios quiere que seáis cristianos. Y empieza a dar instrucciones, pero no podéis hacer eso si no renováis vuestra mente. Si todavía tenéis la mente de este mundo, no lo vais a conseguir. Pero si renováis vuestra mente, conoceréis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Pero eso no acaba ahí. Pablo sigue hablando. Habla de que la iglesia tiene que estar unida. Habla de que Dios ha dado dones a la iglesia, ¿verdad? Y que deben usarse para edificar la iglesia. Está hablando de cómo viven los creyentes. Y cuando llega a Romanos 12, 9 en adelante, empieza a decir más cosas sobre esa vida. Nos ha dicho que el amor debe ser
sin hipocresía, que debe ser sincero, que debe ser honesto, que debemos aborrecer lo malo, que debemos aplicarnos a lo bueno, que debemos ser afectuosos unos con otros con un amor fraternal, es decir, considerándonos una familia. Debemos con honra dar preferencia unos a otros, es decir, nos llama a un espíritu humilde, a un espíritu de mis hermanos son mejores que yo, mayores que yo, los voy a respetar, los voy a honrar. Luego empieza a decirnos que no debemos ser perezosos en cosas que requiere diligencia y nos empieza a decir qué cosas son esas. Debemos estar fervientes en el espíritu, debemos estar gozosos en la esperanza, debemos perseverar en el sufrimiento, estar dedicados a la oración. Hermano, Pablo lleva como 4 o 5 semanas en esta iglesia enseñándote a vivir como un cristiano. Y yo quiero hacerte una pregunta antes de seguir. ¿Qué has hecho con eso? Porque hermanos, si francamente estáis viniendo cada domingo solo para decir que la predicación que os dan es sana doctrina, no es el foco. Si simplemente sales de aquí cada domingo diciendo qué bendición de sermón, no es el foco. Si simplemente cada domingo sales de aquí diciendo gracias a Dios porque en mi iglesia se predica la fiel palabra de Dios, no es el foco. El foco es qué haces con esa palabra. Porque yo espero que después del primer sermón, cuando hablaba de amor sin hipocresía, fueras esa semana a orar y decir, Señor, hazme amar a mis hermanos con un amor sincero, y hayas luchado esa semana para esas cosas vivirlas. Y espero que después del segundo sermón, cuando hablemos de la humildad, dando preferencia a los hermanos, hayas estado toda la semana orando diciendo, Señor, hazme humilde y hazme ver a mis hermanos como superiores a mí. Y espero que después del tercer sermón, cuando hablamos de fervientes en el espíritu, gozosos en la esperanza, perseverando en el sufrimiento y dedicados a la oración, te hayas tirado una semana orando porque el domingo Dios te dijo que tenías que dedicarte a la oración. Porque si simplemente estás escuchando sana doctrina y no estás viviendo sana doctrina, estás tan perdido como los que van los domingos a misa. Porque no se trata de la palabra que escuchas, se trata de la palabra que vives. No te vas a ir al cielo por escuchar la verdad, te vas a ir al cielo por nacer de nuevo y vivir la verdad. Hoy llegamos a otro punto y espero que esta semana oremos por esto. Porque yo es lo que estoy haciendo. Cada lunes me despierto, tomo el sermón del domingo anterior y oro sobre lo que he predicado. Y más yo, que además de predicar tengo que testificar lo que predico. El estilo de vida que nos está mostrando Pablo es el estilo de vida de aquellos que reconocen que son miserables pecadores, salvados por la gracia de Dios. El estilo de vida que nos está mostrando Pablo no es el estilo de vida del mundo. Y si te está confrontando, posiblemente es porque tienes una mente mundana y tú dices, yo eso no lo acepto. Pero es que Pablo no está hablando de su estilo de vida. Pablo no está hablando del estilo de vida de la época. Pablo está hablando del estilo de vida de los hijos de Dios. Y el estilo de vida de los hijos de Dios, da igual que sea el siglo I, el II, el V o el XXI, es el mismo estilo de vida. Si la primera iglesia tenía que ser humilde, nosotros también. Si la primera iglesia tenía que amarse con un amor fraternal, nosotros también. Porque saben que me parece muy bonito, que para hablar de profecía, de milagros y sanidades, todos queremos ser como la primera iglesia, pero no vivimos como esa iglesia. Saben, quieren milagros, quieren señales, quieren curas, sanidades, dones, como la primera iglesia, pero no venden sus posesiones como la primera iglesia. No dan su dinero como la primera iglesia. No viven entregados en el templo como la primera iglesia. No comen todos los días con sencillez de corazón como la primera iglesia. Me parece de suma hipocresía la iglesia moderna, que quiere el favor del Espíritu y la vida de la carne. Pastor, ¿por qué no vemos la gloria de Dios? ¿Por qué tenemos que hacer circo? ¿Por qué tenemos que mentir? ¿Por qué tenemos que contratar falsos milagros? Porque no vivimos como esa iglesia. No viviremos lo que esa iglesia vivió. No lo haremos. Porque no vivimos como esta iglesia. El estilo de vida este es el estilo de vida
no de la iglesia primitiva. Es el estilo de vida de los cristianos. Esto es vida cristiana. Es el estilo de vida de aquellos que tienen los ojos puestos en la eternidad. De aquellos que en Romanos 8:18 Pablo dice: considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que ha de ser revelada. Pablo no vivía lamentándose, Pablo no vivía llorando por las esquinas, y si alguien sufría era Pablo. Pero Pablo no vivía lamentándose porque decía que eso ¿era qué? No se compara al peso de gloria que yo estoy viendo ahí arriba. No sé, este sufrimiento, ni la cárcel, ni los azotes, ni los latigazos se compara a la gloria que Dios me tiene preparada. Cuando llegamos al versículo 13, hoy nos va a picar un poco, porque habla de contribuyendo para la necesidad de los santos y practicando la hospitalidad. Hoy vamos a hablar de tu dinero. Ya llegó la iglesia con el dinero. No, la Biblia con el dinero. Hermano, yo sé que el tema del dinero duele escucharlo por un motivo. Por dos motivos. En la iglesia es difícil hablar de dinero porque la gente ya se pone como un escudo. Porque muchas iglesias sí los han extorsionado. Porque muchas iglesias sí han prostituido el evangelio, dando lugar al evangelio de la prosperidad y haciendo del evangelio una pura mercadería. Sí, han hecho de la gente mercancía y números. Sí, han visto la gente en la iglesia solo como cifras para ver cuánto dinero se puede ganar. Sí, han usado palabras como diezmo, pacto y primicias para sacarles dinero sin cesar. Pero no por eso vamos a dejar de hablar de dinero, si la Biblia habla de dinero. Que me hayan extorsionado en un lugar no significa que no sea generoso si la Biblia dice que sea generoso en otro lugar. Hermano, yo no vengo a hablar de dinero porque soy pastor y soy un ladrón. Yo no vengo a hablar de dinero porque esto es la iglesia y la iglesia siempre habla de dinero. Yo vengo a hablar de dinero porque he predicado versículo a versículo Romanos y en el 12:13 habla de dinero y de hospitalidad. Porque el segundo motivo por el cual no nos gusta, el primero es que nos extorsionaron, pastor. El primero es que ya me han robado mucho, pastor. Pero también el segundo es que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y por eso muchas veces la gente pasa de ser extorsionado y dar casi 500 euros al mes a una iglesia, quitarle a sus hijos para dar a la iglesia, pagar entradas de conferencias 100 euros, 200 euros, dar casi lo que no tiene, a que de golpe le digan que eso es un timo y que lo han extorsionado y que tiene que salir de su corazón a dar migajas. Pues te digo, lo que te hicieron es pecado, la tacañería también. Hoy voy a hablar de dinero con mucho temor. Porque sé que muchos están heridos. Porque sé que muchos tienen amor por el dinero. Por eso voy a pedirle a Dios que me dé la gracia para exponerlo con la palabra. No voy a hablar de primicias, porque en el Nuevo Testamento la iglesia no tenía primicias. No voy a hablar de pactos, porque el que hace los pactos es Dios y no nosotros con cheques. Y ni siquiera voy a hablar de diezmo, porque en ningún texto que he buscado del Nuevo Testamento veo a Pablo o a los apóstoles pidiendo diezmo a la iglesia. Pero voy a hablar de dinero, porque veo mucha enseñanza sobre el dinero. Así que yo le pido a Dios que me dé la gracia para demostrar que todo lo que voy a decir en este día no viene de mi boca, sino de la palabra del Señor. Y yo creo que es un tema importante por un motivo. Porque hay un pasaje que me confrontó mucho, hablando del dinero, que decía que donde estuviera nuestro tesoro, ahí estaba también nuestro corazón. Es por eso que creo que es importante, porque creo que lo que tú haces con el dinero también define quién eres en el Señor. Por ejemplo, yo te diría que si gastas en rebajas, en ropa, en comer fuera, y eres tacaño en la contribución para el reino de Dios, creo que eres o inmaduro en la fe o amas el dinero.
Hermano, de la misma manera que Pablo ha hablado del amor y todos dirán, sí, el amor es importante para el cristiano. De la misma manera que Pablo ha hablado de la humildad y todos dirán, claro, la humildad es importante para el cristiano. De la misma manera que Pablo ha dicho que nos edifiquemos con los dones y todos dirán, eso es importante para la iglesia. De la misma manera que Pablo ha dicho que debemos perseverar en la oración y el sufrimiento y todos dirán, claro, somos cristianos. Pablo, en el mismo capítulo, sin separarlo por puntos, solo con una coma por medio, empieza a hablar del dinero, de contribuir. Sí, voy a dar limosnas, pero es que no ha dicho de contribuir a los pobres, de contribuir a los santos. Pablo no solo te ha dicho que tienes que ser generoso, porque hay gente que, como he dicho, está tan herida que dice, sí, pues daré todo mi dinero a los pobres. ¿Y la obra de Dios? Hermano, yo solo le pido a Dios en primer lugar una cosa: que el dolor de la herida que te han provocado con mentiras no te vuelva duro para hacer lo que tienes que hacer por Cristo. Cuando nosotros administramos nuestro dinero y nuestra casa, porque Pablo no va a hablar solo de dinero, sino también de hospitalidad, nosotros mostramos el amor de Dios. Mostramos el amor de Dios. Es más, las iglesias, piensa en Corea, piensa en la India. ¿Qué te viene a la cabeza? ¿Persecución? ¿Sabes dónde viven los misioneros y todo? ¿Crees que viven en hoteles? ¿Crees que viven en la calle tirados? ¿Crees que reciben cheques de miles de dólares de Estados Unidos cada mes? Normalmente viven en casas del propio país de cristianos que abren su habitación a misioneros, que les dan de comer a misioneros, que compran ropa a misioneros, que sustentan a misioneros. Porque normalmente la iglesia perseguida es la iglesia que más vive el evangelio. ¿Sabes dónde se está viviendo peor el evangelio en cuanto a hospitalidad y dinero? En los países ricos. Si viene un misionero a Estados Unidos, no lo traigo a casa, le compro un hotel, le pago un hotel. Si viene alguien a Estados Unidos, le pongo hasta un piso. Amamos tanto las cosas materiales que preferimos pagar para que vayan a otro sitio antes de abrir las puertas de nuestra casa. Se sentirá más cómodo, se sentirá mejor. Bueno, esto no es lo que dice la Escritura. La Escritura no nos enseña eso. Hermano, hoy vamos a hablar de generosidad y hospitalidad. Y vamos a pedirle a Dios durante la semana que nos ayude a vivir su palabra. La primera pregunta que yo me querría hacer sería, ¿es algo tan importante? El administrar el dinero, lo que yo hago con mi dinero, ¿es algo tan importante para Dios? Si yo le abro la puerta de mi casa a la gente o no se la abro, ¿es algo tan importante para Dios? La pregunta que nos tenemos que hacer entonces es, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Lo primero que podíamos mirar es a Jesús. ¿Qué enseña Jesús sobre el asunto? Mateo capítulo 6, versículos 19 al 21, dice, no os acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen, y donde ladrones penetran y roban, sino acumulaos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen, y donde ladrones no penetran ni roban. Porque donde está tu tesoro, ahí estará también tu corazón. ¿Es importante? Pues no lo sé, pero para Jesús sí que lo era. Porque Jesús habló de dinero. Jesús le estaba enseñando a sus discípulos dónde acumular sus riquezas. Y le estaba diciendo a sus discípulos que no las acumularan en esta tierra. ¿Qué pasó en la primera iglesia? Si te digo yo, libro de Hechos, ¿te gusta el Pentecostés? ¿Sí? ¿Te gusta el derramamiento del Espíritu Santo, verdad? Que hablaron en lenguas, que cayeron como fuego, pero no te gusta leer mucho lo de, y vendían todas sus posesiones y traían todo a los pies de los apóstoles. Para el Pentecostés dices, eso es para nosotros. Para vender las posesiones dices, eso era la primera iglesia. Me parece que tendríamos que examinar un poco nuestro corazón. Porque somos de aquellos que toma lo que me interesa. Entonces no soy tan diferente de una secta, ¿no? Si tomo lo que me interesa y no tomo lo que no me interesa. Hermano,
Cuando Jesús dijo que te tenías que negar a ti mismo, cuando Jesús dijo que tenías que tomar todos los días tu cruz y seguirlo, era porque te ibas a encontrar con un estilo de vida que no ibas a querer. Cuando una mujer llega al pasaje de la Biblia que dice, porque no permito a la mujer enseñar en la iglesia ni ejercer dominio sobre el hombre, ¿qué es lo que te dirán todas las pastoras? Era una sociedad machista, eran otros tiempos. Entonces tú les dices, entonces como hoy la homosexualidad se acepta, ese pecado también está olvidado. No, eso no, la homosexualidad también sigue hoy. ¿Por qué el otro no? Porque a ti no te interesa. Porque vivimos en un tiempo donde la homosexualidad está libre. ¿Por qué eso era machista? Bueno, también podríamos decir era una sociedad homófoba, ¿no? Y te va a empezar a decir cosas como, no, pero ¿y Débora? Fue jueza. Y va a buscar personajes en el Antiguo Testamento para justificar que ella puede liderar. Porque al final no queremos someter nuestro corazón al diseño de Dios. Y no queremos aceptar lo que Dios nos pide. Es muy bonito leer que Dios te va a usar, es muy bonito leer que vas a echar fuera demonios, es muy bonito leer esas cosas, pero la hora de renunciar, de sacrificarte, de abrir tu casa, de despojarte del dinero y de lo material, no nos gusta. Pero también es parte de la vida cristiana. Hermano, yo espero hoy enseñarte algo, no para que des tu dinero a la iglesia, pero para que administres tu dinero para la gloria de Dios. El fin mío, no quiero que se confundan, no es que cada ofrenda ahora de la semana que viene sea más grande, sino que administren sus recursos para la gloria de Dios. Hermanos, Dios te va a pedir cuentas de cómo trataste a tu esposa. Dios te va a pedir cuentas de cómo educaste a tus hijos. Y Dios te va a pedir cuentas de qué hiciste con el dinero que Él te dio para vivir. Él va a querer saber qué has hecho con todo, porque todo viene de parte de Dios. Espero que entiendas que el 10% no le corresponde a Dios. Espero que entiendas que todo es de Dios. Tu casa es de Dios, tu coche es de Dios, tu salario es de Dios, tu vida es de Dios. Eres solo mayordomo de lo que Dios te ha dado y te ha prestado como bendición. Donde está tu tesoro, allí está tu corazón. No tengo 4 cuentas de ahorro, 3 planes de pensiones, tengo tal. Cuando me muera tendré 60,000, 100,000, 200,000 euros. ¿Y cuántos podían haber comido con ese dinero aquí? ¿Y cuántos misioneros podrías haber sustentado para expandir el evangelio? ¿Y cuánta gente que pasa hambre podría haber sobrevivido? ¿Te sientes a gusto atesorando tesoros para el futuro que no sabes ni si llegarás? ¿No sabes ni si vivirás? ¿No sabes ni si te despertarás mañana sabiendo que hay una madre en África que su hijo se muere de hambre y ni un centavo para allá? ¿Eres capaz de separar 100 para tu propio banco cada mes para ahorrar y no separas ni 10 para mandar a que alguien no tenga hambre? Hermano, no vengo a decirte que no ahorres, no vengo a decirte que no cuides tu futuro o el de tus hijos, pero vengo a decirte que tampoco olvides las cosas que tienes que cuidar como hijo de Dios. ¿Cuánto contribuyes a tu iglesia? ¿Contribuyes a los obreros de tu iglesia? ¿O eres de los que dice, bueno, yo doy algo porque hay que pagar luz, agua y gas? Ya, pero te gusta alimentarte bien, ¿verdad? ¿Te gusta tener un pastor que estudia, que se pasa horas con Dios? ¿Eso qué crees que es gratis? ¿O eres de los que piensa que no, ya trabajará 10 horas y luego otras 10 horas busca a Dios y luego viene y me da porque tiene un llamado? ¿Y su familia no necesita ese hombre? ¿Y sus hijos no necesitan tiempo con su padre? ¿Eres de esos egoístas que cree que es tu instrumento y cuando reviente, reventó y da igual su familia y vas a decir que luego fue el diablo quien sacudió su casa? No, hermano, no seas egoísta. Conocí a un hermano una vez que dijo, yo ayudo a sustentar a mis pastores, no porque ellos lo necesitan, sino porque soy egoísta. Yo quiero a mis pastores todo el tiempo aquí. Dice, yo necesito a mi pastor con Dios. Yo necesito a mi pastor estudiando. Yo necesito a mi pastor orando. Yo necesito a mi pastor buscando. Yo no quiero a mi pastor todo el día loco por el trabajo y luego corriendo en casa, preparando sermones de cualquier manera, viniendo a la iglesia corriendo, estresado y agobiado. No, yo quiero a mi pastor en la presencia de Dios. ¿Tú no lo ves así? Otra pregunta, ¿cómo contribuyes a las misiones?
Tú no eres misionero, pero ¿ayudas a algún misionero? ¿Sabes que hay agencias donde puedes destinar aunque sea 1 euro al mes? O 2 euros al mes para tú elegir un misionero y que le lleguen 2 euritos al mes solo para, con esos 2 euros en África, puede comer a lo mejor 2 días. ¿Cómo contribuyes a las necesidades sociales de los pobres? ¿O eres de los que echan la culpa al gobierno de que no ayuda a los pobres y tú como cristiano te frotas las manos creyendo que tú solo tienes que dar a la iglesia? ¿No? Pastor, pero si tengo que ayudar a la iglesia, tengo que ayudar a los obreros, tengo que ayudar a misioneros, tengo que ayudar a los pobres. ¿Y qué? Bienvenido a la vida cristiana. ¿Quién lo va a hacer? Es muy fácil culpar al gobierno. Nosotros decimos, el gobierno es duro, tendría que admitir más refugiados. ¿Cuántos tienes tú en tu casa? ¿Cuántos? Dime, ¿cuántos refugiados? ¿Cuántas familias refugiadas viven en una habitación de tu casa? ¿Cuántos viven en tu salón por un tiempo? Pastor, es que no tengo spa. Vale. Es muy fácil culpar a otros cuando uno no hace nada. ¿Y tú, pastor, tienes refugiados? No, pero tampoco me voy a quejar del gobierno. Porque yo no tengo la poca vergüenza de quejarme de algo que yo no voy a hacer. Yo, si al menos no tengo la decencia de hacerlo, me callo y no protesto. Es como nunca protestaré de políticos corruptos si yo no pago todos mis impuestos. O si yo pago a un mecánico en negro para que no me haga factura y me ahorro el IVA. Yo no tengo la decencia de quejarme de los políticos. Yo lo hago a menos nivel, pero también lo hago. Para mí es robar igual. No se trata de quién roba más, se trata de quién roba. Pero yo no quiero culpar a los políticos de algo que en la Biblia veo que debe hacer la iglesia. Es muy bonito decir, es que el Vaticano está lleno de oro, los católicos podrían acabar con el hambre en África y los evangélicos. Es muy fácil echar porquería a los católicos. Junta la iglesia de Maldonado, Cais Luna y solo con esas dos acaba con el hambre. En África, en Corea y hasta en Marte. Pero si también juntaran las pequeñas nuestras, unas 50, 60, también acabamos con el hambre en África. No podemos seguir escupiendo fuera cuando nuestra casa está tan mal. La vida cristiana es una vida de desapego por lo material. La vida cristiana es encontrarte un mendigo descalzo y ser capaz no de darle 10 euros para unos zapatos, sino darle tus zapatos. La vida cristiana es ver a un mendigo en invierno en la calle pasando frío y no darle 5 euros para que se compre un abrigo, sino darle tu abrigo. Porque vivimos en una sociedad que no nos cuesta dar una limosna. Pero el Señor no quiere solo que demos limosnas, Dios quiere que cuidemos del necesitado. El mundo da una limosna, el cristiano está capaz de subirlo a casa, darle un plato de comida, dejarle que tome una ducha, vestirlo, buscarle un albergue, buscarle un refugio. Ya, pero eso es tiempo. Ya. ¿Qué hizo el buen samaritano? Uy, te han pegado una paliza. Bueno, toma 5 eurillos, vete a la farmacia, te compras un poco de yodo. No hizo eso, hermano. Él lo tomó. Él paró su travesía, él paró su día, él lo subió a su carro, él lo llevó a una posada, él curó sus heridas, él pagó su comida, él pagó su hospedaje y es más, le dijo al de la posada, los días que se quede y lo que consuma lo pones a mi cuenta. Yo no soy, pastor, como el fariseo que pasaba por el camino. Yo no soy como el levita que pasaba por el camino. Yo soy, ¿qué? ¿El buen samaritano? Como digo, nos gusta el poder, nos gusta la unción, nos gustan los milagros, nos gusta el templo, nos gustan las oraciones, pero nos gusta también mucho las cosas materiales. Amamos mucho nuestro tiempo. ¿Qué tiene? Pastor, es que vivimos en un tiempo que no tenemos tiempo. ¿Y qué tiene Dios la culpa de eso? Dios no te pregunta cuántas horas tienes. Dios te dice lo que tienes que hacer con tus horas. Cuando yo leo Hechos capítulo 4, versículo 34 y 35, mira lo que leo.
No había pues ningún necesitado entre ellos, porque todos los que poseían tierras o casas las vendían. Traían el precio de lo vendido y lo depositaban a los pies de los apóstoles, y se distribuía a cada uno según su necesidad. Bueno, si fuéramos bíblicos, yo podría decir, hermanos, que levanten la mano lo que ahora mismo en su país, Honduras, Ecuador, Argentina, Brasil, tienen algún pedacito de tierra, un apartamento que hayan estado pagando, trabajando desde aquí, que levanten la mano. Pues hermanos, les animo a que esta semana lo vendan y vamos a hacer una cosa, vamos a tomar a todos los necesitados y vamos a hacer que no haya necesitados en Hospitalet. Alguno ni diría que tiene cosas. Pero te pregunto, ¿es lo que hacían los cristianos entonces? ¿Cuál era el foco de los cristianos? Hermano, yo cuando leo ese texto, yo no leo una orden de vende todo, Juan Manuel, y dalo a los pobres. Yo no leo eso. Yo no veo un mandamiento. Yo veo una enseñanza. ¿Saben lo que yo veo? Lo que yo veo era un cristiano en aquel entonces que tenía un pedazo de tierra y veía al lado una familia que estaba siendo perseguida, que podía pasar hambre literalmente, y él pensaba, tengo un pedazo de tierra, que ¿para qué lo quiero? ¿Para el futuro? ¿Para plantar tomates? ¿Para plantar maíz? Y tengo a mis hermanos que tienen hambre, véndenlo. Pero yo no quiero que mi hermano muera de hambre. Yo veo una enseñanza, no veo vende lo que tienes y dalo a los pobres. Yo veo la enseñanza de no puede ser que mires a tu lado, haya un hermano necesitado y seas capaz de ir a comer ahora al McDonald's. Yo no lo veo así. Yo no veo cómo un creyente puede quedarse tranquilo sabiendo que hay hermanos necesitados entre ellos. ¿Qué nos separa a nosotros de los falsos apóstoles y profetas que abusan de la fe de otros si nosotros vemos como otros pasan necesidad y tampoco contribuimos? Ellos roban, pero nosotros también dejamos que la necesidad de nuestros hermanos crezca cada día. Ah, pero eso lo dijo Jesús. Vale. Si no fuera importante, yo aceptaría que Pablo dijo una frase y Jesús dijo un par de frases. Pero es que me parece que aparece en más sitios. Las cartas pastorales. Pablo está enseñando a los pastores como Tito y Timoteo a conducir la iglesia. Y en Tito 3:14 dice, y que nuestro pueblo aprenda a ocuparse en buenas obras, atendiendo las necesidades apremiantes para que no estén sin fruto. En las cartas pastorales veo a Pablo diciendo a Tito que la gente debía crecer en buenas obras y cuidar de las necesidades apremiantes, es decir, de las necesidades visibles del pueblo. Porque el deseo de Dios es que no hubiera ningún necesitado entre ellos. Hermano, tú no podrías estar contento ganando 3,000 al mes sabiendo que tienes un hermano que gana 400 y apenas come. Porque si crees que Dios te bendice para que tú vivas mejor, creo que no has entendido el obrar de Dios. Ah, pero solo Pablo a los romanos, solo Jesús y solo Pablo a Tito. Bueno, vamos a leer 2 de Corintios 9:7, que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Ah, a los corintios también les habla de dar. Bueno, ya son Tito, Corintios, Mateo, Romanos. Bueno, todavía no me convence, igual no es tan importante. Efesios 4:28, el que roba no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno. Ah, pastor, es normal, Dios dice que no robemos y que trabajemos. Es que no acaba ahí. A fin de que tenga que compartir con los que tienen necesidad. Dios no solo te ha dicho que dejes de robar y te pongas a trabajar. Dios te ha dicho que ahora con lo que ganes de tu trabajo ayudes al necesitado. Oye, hermano, me parece que si en Romanos habla de dar, que si en Tito habla de dar, que si en Mateo habla de dar, que si en Lucas habla de dar, que si en Corintios habla de dar y que si en Efesios habla de dar, me parece que el cristiano tendría que entender que Dios quiere que dé. Hermano, no es un versículo, es la Biblia entera. Pablo no escribía una carta a una iglesia que no hablara de dar y contribuir con los necesitados.
Hay una frase de Randy Alcorn que me gustó mucho, que decía: Dios me da prosperidad no para aumentar mi nivel de vida, sino para aumentar mi nivel de dar. Me gustó mucho porque creo que él ha entendido por qué Dios lo prospera. Dios me da prosperidad no para aumentar mi nivel de vida, sino para aumentar mi nivel de dar. ¿Qué entendía Randy Alcorn? Cuando yo leí una carta que él escribió un día a una iglesia, él decía: yo vivía con $1,500 mensuales. Y de golpe la iglesia me empezó a sustentar, y con mis libros y materiales empecé a ganar $3,500 mensuales. Un día estaba orando y Dios me dijo: Randy, si tú vives con $1,500 mensuales, ¿por qué quieres subir tu nivel de vida a $3,500 mensuales? Te he dado $2,000 de más para que contribuyas a la iglesia. Y Randy llegó a la iglesia y le dijo: iglesia, ¿saben qué? Yo voy a seguir con mi salario. Las cifras las he puesto yo por poner, no son exactas. Yo voy a seguir con mi salario, y con el resto que estoy ganando lo vamos a usar en misiones, lo vamos a usar en obra social, en obras de caridad. La gente: ¿pero $2,000? Sí, porque yo vivo con 1,500. ¿Qué pasa? Que cuando tú vivías con 1,000 y empezaste a ganar con tu esposa 2,000, piensas: un piso más grande, un coche nuevo. ¿Qué pasa? Ahora ya es el piso de 900 euros al mes, y el coche lo pago a plazos, pago 300 euros al mes, más el seguro, 20 euros al mes. Bueno, ahora un móvil nuevo, porque me venden el último iPhone con una buena tarifa, y pago entonces 60 euros al mes, porque 50 son de la tarifa y 10 del móvil, y lo pago solo en 2 años. Y ahora un buen gimnasio, unos 30, 40 euros al mes. Y bueno, y de vez en cuando como con la familia fuera un par de días, como somos 4, otros 50, 60 cuando salimos. Hermano, quitando la necesidad básica de vivir y lo que te gastes en compra, ¿cuánto has gastado en ti y en caprichos? Has ganado más y has subido tu nivel de vida, en vez de contribuir más. Está muy bonito leer que Dios le dice a Abraham: Abraham, te voy a bendecir. Pero se nos olvida que también le dijo: y en ti serán benditas todas las naciones. El Señor me bendice. La pregunta que te tendrías que hacer es: ¿y a quién bendice a través de ti? Hermano, en esta vida no se trata de ser bendecidos, sino de ser bendecidos para ser de bendición. Señor, gracias por mi salario y por permitir que pueda mandar 20 euros al mes a esa agencia de misiones y contribuir con un misionero. Oh Señor, gracias porque ahora nos hemos podido alquilar un piso de, en vez de 3, 4 habitaciones, para poder hospedar a una familia un mes y ayudarla. Gracias, Señor, porque ahora puede haber comida en casa para poder ver a un hermano y decir: hermano, ¿queréis venir este domingo con tu familia? Hermano, no puedo pagar nada. No, nosotros os invitamos, venid, comed, saciaos. Eso es la iglesia. Si crees que es la iglesia, es venimos, recibimos palabra y cada uno a su casa. No has conocido lo que es la iglesia. No sabes lo que es cristianismo. Y hermano, te puedes poner como te pongas, está en la Escritura. Pues hermano, yo creo que si está en Mateo, que si está en Romanos, que si está en Corintios, que si está en Tito, que si está en Efesios, yo creo, y no sé tú, que es algo importante lo que hago con mi dinero. Y no te he hablado de trae a la iglesia todavía. No te he dicho siembra más todavía. No te he dicho da más ofrendas. Te estoy hablando de cómo usar tu dinero. Para que empieces a entender que mi foco no es sacártelo para mí, sino que lo des y lo uses para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Mi deseo no es prosperar yo. Mi deseo es que prospere todos los que están juntos. Porque hermanos, es muy preocupante cuando una iglesia que habla de prosperidad solo prospera el pastor. Es muy preocupante cuando el pastor tiene los mejores zapatos, trajes y coches y la iglesia sigue necesitada. Es muy extraño que el pastor crea tanto en la prosperidad y solo sea él quien se enriquece. Es muy extraño que gente venga a ser prosperado sembrando sus pactos y primicias y yéndose a pequeños apartamentos y el pastor cada vez tiene una casa más grande.
Es muy extraño que la gente siembra hasta lo de sus vacaciones para ser bendecido, pero con eso que ha sembrado el pastor se va a Miami con su familia. Es muy extraño que la gente siembre con fe y vaya a su casa a comer arroz y cada vez después del culto el pastor coma en los mejores restaurantes de la ciudad. El pastor tampoco ha entendido que ningún pastor debería ganar mucho más que su congregación, sino que todo pastor que se precie debería ganar lo mismo que ganan la mayoría de sus hermanos, para que si su hermano puede ir a un restaurante humilde, él sea también donde puede ir. Porque tampoco concibo en mi mente la gente comiendo en restaurantes humildes y los pastores comiendo en restaurantes de lujo. Hermano, yo creo que en una congregación todos deberían estar juntos, yendo a los mismos lugares. Yo no me sentiría cómodo comiendo en un buen restaurante y alguien de mi iglesia no pudiendo comer ahí. Si alguien me dice, oye, vamos a comer al McDonald's, y yo veo a un joven que mira como diciendo, yo no tengo dinero, espero que salga del corazón de la iglesia y decir, pero vente, ¿qué más da? No te hemos dicho si tienes dinero, te hemos dicho si quieres venir. ¿Qué nos va a costar que tú comas? ¿50 céntimos a cada uno? ¿Cómo te vamos a decir que vayas a casa? Hermano, Dios no quiere que ayudemos a los perezosos. Dios dice que el que no trabaja, que no coma. Pero tenemos que ayudar a los necesitados. Con los perezosos que sabemos que no cogen ni un trabajo, que viven de la caridad, que viven de la comida de Cáritas, lo que los hermanos me prestan y no mueven un solo dedo, mano cerrada. Quien no trabaje, que no coma. A los vagos, que los amase Dios. Pero si están luchando por seguir adelante, si son honestos trabajadores y la vida los está golpeando con una mala situación, mano abierta. Que nuestro hermano no pase hambre y que no le falte un techo para dormir. Primeramente hay que ayudar, pero hay que hacerlo con cabeza. Mira lo que dice Pablo a los Corintios, 1 Corintios 16, 1, 2. Ahora bien, en cuanto a la ofrenda para los... esta ofrenda no era para los mendigos. Pablo nos está enseñando que también tiene que ser sustentado los santos, los creyentes, los hermanos de la fe. Hermano, ¿tú crees que Pablo tenía un salario fijo? No, ¿verdad? Y espero que entiendas que no. Porque cuando yo veo las cartas, yo veo a Pablo en momentos de abundancia y en momentos de escasez. Pablo era el típico misionero que vive de lo que le van mandando. Yo he conocido misioneros así, que hay meses que llegan $5,000 y tú, wow, pero ellos, mira cómo son, lo guardan todo, porque saben que los misioneros es así. Un mes las iglesias te soportan y otro mes las iglesias se olvidan y de golpe el mes siguiente tienen $50. Yo he conocido misioneros así y yo entiendo que Pablo era igual. Que había momentos que todas las iglesias le sustentaban y Pablo decía por eso, he aprendido a gozarme en la abundancia. Pero hay momentos que Pablo dijo, ya he aprendido a gozarme en la escasez. Porque hay momentos que yo creo que hasta Pablo no pudo ni ser sustentado y tuvo que trabajar. Porque hay momentos que Pablo dijo, para lo que me hizo falta estas manos me sirvieron. Él sabía hacer tiendas. Y yo creo que a veces Pablo hacía. Pero hermanos, yo no creo que seas tan ruin de decir y usar ese versículo para decir, Pablo era pluriempleado, servía a Dios y hacía tiendas. No, lo de hacer tiendas era el último recurso de Pablo. Cuando no le quedaba otra, tendría que comer y entonces trabajaba. Pero también hay cartas de Pablo que decía, y gracias, porque me habéis dado mucho más de lo que necesitaba. Pablo vivió momentos de todo, porque así suelen vivir los misioneros. Porque piensa que tú mandas 10 euros cada mes a un misionero de la India, pero el mes que viene no te va bien y no se lo mandas. Pero no eres tú solo, a lo mejor 20 o 30 más no lo mandan. Y tú dices, solo le faltarán mis 10 euros, no lo sabes. Hay gente que de golpe se queda sin sustento. Por eso, y que Dios me perdone, yo creo que misioneros deberían ser solteros. Yo no estoy de acuerdo con familias misioneras. Pero yo me voy de misiones a Estados Unidos. Es que yo no lo veo tanto como un misionero. Mi concepto de misionero es un poco distinto. Irte a Houston con tu familia de misionero... bueno, pues vale, lo aceptamos. Aceptamos pulpo como animal de compañía. Pero, hermano, yo me imagino, me refiero a los hombres que van a Corea, África, hombres que van con mochila, que no tienen traje, que predican en la calle, que levantan iglesias de un salón. Me refiero a misiones donde Cristo no ha sido sembrado, donde el evangelio no ha sido plantado. Yo cuando contribuyo o pienso en contribuir a misiones, no pienso en mandar a un misionero de Francia o de Italia. Porque ahí no le va a faltar trabajo, hermano. Que se meta a la obra.
Pero yo pienso en aquellos que están sufriendo, escondidos en China, en Sudáfrica, perseguidos. Yo creo que esos sí necesitan mis 10 euros, o mis 50, o mis 100. Pero lo que dice Pablo es que en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también como instruía a las iglesias de Galacia. Es decir, le está diciendo a los corintios que tienen que hacer lo que han aprendido los gálatas. Dice que el primer día de la semana cada uno de vosotros aparte y guarde según haya prosperado, para que cuando yo vaya no se recojan entonces ofrendas. ¿Saben el momento de pasar a las ofrendas? Es como Pablo decir, en cuanto lleguéis ya dejad ahí lo separado, para que el momento de la reunión no tengamos que recoger y parar el culto y parar la adoración para recoger ofrendas. Ya debe ser algo vuestro. ¿Y qué dice? Que el primer día de la semana cada uno separe conforme haya sido. Entonces a mí me suena que la ofrenda no es algo que, la ofrenda voy a ver qué llevo. No, me suena que es algo racional, algo pensado. Es más, yo soy de aquellos que se llevaban el sobre a casa el domingo, y el domingo ya lo traían preparado, porque es algo racional, y no es algo de, tengo que dar tanto cada mes. No, ¿cómo me ha ido el mes? ¿Me ha ido mal? Pues este mes, lo siento, Dios sabe, conforme haya sido prosperado. Este mes me ha ido bien, oye, paga extra. Oye, he recibido un plus, puedo colaborar más. Es algo racional, la ofrenda no es algo del corazón. Que hay mucha gente que escucha este sermón, quiere ser solidario, sale de ahí, empieza a ver mendigos por todos lados, toma 20 para ti, 30 para ti, 40 para ti, llega a casa y el hijo, papá, ¿qué hay para comer? No llevo suelto. No, a ver, racionales. No, que el pastor nos está dando con la generosidad, voy a salir y no, hijos, lo siento, en los ahorros de la universidad, Dios me ha hablado, no vais a estudiar más, vamos a construir una casa para un misionero. No, por el amor de Dios, ayuda a tu hijo, pero no te olvides del misionero. Yo creo que la universidad de tu hijo es una prioridad, pero yo creo que comer en el McDonald's es un capricho. Y comer en el McDonald's toda tu tribu de 5 o 6 niños te sale por 30, 50 euros. Que con 30, 50 euros ese misionero pasa un mes. Yo creo que tu hijo no va a entender que no le pagues la universidad, pero que tu hijo va a ser muy comprensible si le dices, familia, hoy vamos a comer en casa arroz con huevo frito y vamos a mandar los 50 euros que nos íbamos a gastar comiendo a ese misionero para que coma todo un mes. Entendemos la diferencia. El cristiano vive, pero el cristiano no se baña en caprichos. Una cristiana no puede abrir el armario, tener 40 o 50 vestidos y decir, amor, a ver si empiezan las rebajas, que no sé, no tengo nada que ponerme. ¿No tengo nada que ponerme? ¿Tienes un vestido para cada dedo, para cada oreja? ¿Tienes para poblar Malawi con tus vestidos? Tu marido abre el pobre y tiene 2 trajes, uno marrón y uno negro. Los zapatos negros porque combinan con los 2 trajes. Un cinturón negro que vale para los tejanos y para el traje. Iglesia me mira como diciendo, tú no eres así. Yo tenía un serio problema con la ropa. Dios me hizo engordar mucho para no caber en ella. Y ahora sí tengo 5 camisas. Por mucho tiempo guardé la ropa vieja diciendo, adelgazaré y me meteré, adelgazaré y me meteré. La Is incluso me trajo para mi cumpleaños una M. Y yo dije, una M, ¿una M de qué? ¿De más grande que la XL o...? Tiene más fe que yo. Pastor, una XL. No, ve buscando 2 XL. Hay que cuidar el templo, hermano. Pero yo quiero que empieces a ver tu vida material. Yo no estoy aquí para juzgarte. Pastor, nos juzga siempre. No te estoy juzgando, te estoy leyendo versículos. Tienes que aprender a diferenciar cuándo te juzgo yo y cuándo te juzga Dios y su palabra. Hay mucha gente que hoy se defiende detrás del excuso de ¿quiénes sois para juzgar? Los homosexuales también, cuando hablamos que es pecado, dicen ¿tú quién eres para juzgarme? Es la palabra.
¿Y tú qué? Es la palabra. Y si la palabra dice que eres avaricioso, es tan pecado como homosexual. Y si la palabra dice que eres codicioso, es tan pecado como homosexual. Es más, en los 10 mandamientos, ¿dónde habla de homosexualidad? ¿Aparece? ¿Aparece la homosexualidad en los 10 mandamientos, en las 2 tablas de la ley? Es pecado, sí. ¿Pero aparece en las 10 tablas? ¿Pero aparece la codicia? Y muchas veces vosotros codiciáis lo que tiene vuestro hermano y hermana, porque no aceptáis que mi hermano, que no es ni cristiano, viva tan bien, y yo, que soy el cristiano, viva tan mal. Yo hubo un momento y no hablo de pecados, cuando hablo a veces de mis luchas con el pecado, no piensen, eso será hace 20 años, cuando no era ni pastor ni creyente. No, hablo de hace poco. Yo lo he dicho ya públicamente y no me cuesta reconocerlo. Yo tuve una lucha porque mi hermana económicamente es mucho más estable que yo, mucho más. Ella tiene un salario fijo y un buen trabajo, y mi cuñado ahora encima lo han contratado de ingeniero con un salario súper bueno. Veo que cada 2 por 3 salen y comen fuera. Encima hace fotos para que su hermano lo recuerde. No creo que sea codiciosa, pero una casa que no ama a Dios y solo quiere trabajar y vivir, pues es lo que tiene. 2 buenos salarios, buena vida, ¿no? No pasa nada. Y claro, ellos se van a casar el mes que viene. Desde que hace poco vivieron juntos, están pensando en comprar ya algo de propiedad. Y yo sé que en el fondo mi madre a veces me mira como, Juan Manuel, tú eres el hijo mayor, qué fracaso. Ganáis muy poco, tú y Eclesia, que Eclesia se te pone mala y tú, porque mi madre cree que yo vivo de prestado en la iglesia. Mi madre todavía no asimila que esto es un trabajo. Mi madre va preguntando, pero va gente, o sea, como mi madre cree que en cualquier momento yo estoy pidiendo limosna. Pero yo he aprendido una cosa. Hubo un momento que mi corazón pensó, no es justo. Nosotros nos hemos entregado a ti, Señor. Y ellos no te soportan. Nosotros creemos en el diseño divino, ella es feminista, contraria a tus valores y principios. Y todo le sale bien. Ahí empecé a leer la Biblia y me encuentro con el Salmo 73. Me encuentro con un adorador llamado Asaf, que dice en un momento, porque tuve envidia al ver la prosperidad de los impíos. Y dice, y por poco resbalan mis pies. Dice, pero todo cambió cuando entré en el templo, cuando entré en la presencia del Señor y entendí que ellos un día van a resbalar y bien. Hermano, lo que estoy diciendo no es nada humillante, porque lo que a mí me ha pasado unos días, a lo mejor mirando a mi alrededor o un familiar o algo, también te puede pasar a ti. Lo que quiero que sientas que no son cosas que hay que esconder, que le pasa a mucha gente. Que a ti te puede haber pasado con tu familia también, o con un compañero de trabajo, o con gente que te rodea. Y a veces quieres subir tu nivel de vida para ponerlo alrededor de los otros y te vas endeudando porque tú no puedes vivir como ellos. Y vas saliendo a comer fuera y todo con crédito, y vas comprando cosas y todo con crédito. Y mientras ellos viven tranquilos, tú vives endeudándote porque quieres agradar al mundo. Quieres gastar lo que no tienes para vivir como gente que ni le importas. Ahí cuando llegas a la palabra, que te das cuenta, y Dios como que te hace una pregunta, y no sé si a ti te la ha hecho o te la hago yo. No te he dado mucho, pero dime cuándo te he dejado faltar. Dime cuándo no te he puesto arroz en la mesa.
Dime cuándo no te he dado el pan de cada día. Dime cuándo no he usado a una persona para llegar con una compra o con socorro. Dime cuándo en un momento de que te veías en la calle no he puesto a alguien que te prestara una esquina en su casa. Y eso no es vivir mediocremente, eso no es vivir como los pobres, eso es vivir protegidos y cuidados por la mano del Señor. Porque los creyentes no debemos codiciar la vida del impío. El impío vive para ganar, vivir y disfrutar. El creyente vive para trabajar, ganar y servir al Señor con lo que ha ganado. El impío quiere comprar una segunda vivienda y tú no eres capaz de comprar una segunda si tú sabes que tu hermano no tiene ni la primera. El impío quiere ir a buenos restaurantes y tú quieres bajar el nivel del restaurante para poder llevar a tus dos hermanos que no pueden pagarlo. El impío prefiere ir a un restaurante y pagar 50 euros por un menú y que no vaya quien no puede, y tú prefieres ir a un restaurante de 10 euros y pagar los otros 40 a 4 personas y que vayan contigo. Porque el impío mira su ombligo, su deleite y su bienestar, y nosotros miramos a Cristo y al pueblo. Y lo más triste es que ese corazón impío llega a la iglesia con cultos como trae que te voy a dar, siembra que te voy a multiplicar, fomentando entre los cristianos cada día más y más egoísmo. Por el contrario, la vida cristiana es da y reparte, que yo supliré todas tus necesidades. Hemos hablado del dinero, pero ¿y qué hay de la hospitalidad? Porque no solo a veces es invitar a un restaurante, a veces es traer a casa, dejar que duerman un día. Mateo 10, 9 al 11 dice, no os proveáis de oro ni de plata, ni de cobre para llevar en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de sandalias, ni de bordón, porque el obrero es digno de su sostén. Y en cualquier ciudad o aldea donde entréis, averiguad quién es digno en ella y quedaos allí hasta que os marchéis. ¿Qué le dijo Jesús a los primeros discípulos? Si no os ponen hotel, no vayáis a predicar. Cuando os digan, ven a predicar, pon los requisitos. Hotel 3 estrellas, todo incluido, desayuno, comida y cena, pensión completa. Ofrenda de 500 por sermón. Tiene que ir el diácono, la esposa, la prima, la suegra. Y si no es primera, business. Y en el camerino, agua Solán de Cabras, fruta fresca y 2 toallas sin estrenar, porque no puedo tocar la cara que se ha limpiado un inmundo pecador. Cuando nos invitan a predicar fuera, nos preguntan cuáles son nuestras exigencias. Y esa pregunta nos duele. Porque mi corazón me dice, ¿a dónde ha llegado la iglesia para que cuando me invitan a predicar a un sitio, me pregunten primero cuáles son mis exigencias? ¿A quién habrán llevado? Un día un señor se rió un poco porque me invitaron la primera vez que fui a Estados Unidos, me dijeron, bueno, ¿cuáles son sus exigencias? Y yo le contesté, hermano, yo no voy en asno porque no llego, pero más allá del billete no creo que... Pero pastor, usted tiene una exigencia. Sí que la tengo, es verdad, y los que me conocen lo saben, no viajo solo. Primero porque no soy misionero, ni conferencista, soy pastor, mi sitio es aquí. Y si algún día por lo que sea tengo que salir, voy a cuidar mi testimonio. Y si no va mi esposa, va alguien. Porque Satanás es muy traicionero. Yo puedo ir a predicar fuera y alguien levantar en internet un falso testimonio. Yo fui al hotel, yo estuve, yo hice, él estaba solo. ¿Y cómo desmiento eso? Es una palabra contra la de otro. Pero si yo voy con un compañero, él puede decir, yo estuve con él todo el día. O si voy con mi esposa, puede decir, estuvo a mi lado. No es exigencias, es prudencia. Pero ellos saben, si es comer arroz, arroz. Si es un sofá, un sofá.
He estado en algún hotel y he estado en la cama de un matrimonio que me ha cedido su habitación. Y que Dios me libre de algún día exigir algo. Porque lo que recibo de gracia, solo puedo darlo de gracia. Pero los apóstoles tenían una cosa clara. Dios le estaba diciendo, id y os hospedarán. Habrá gente digna, os abrirá su casa. Mañana puede llegar un misionero aquí y llegar a la iglesia y decirnos, iglesia, mirad, soy misionero, vengo. ¿Qué hacemos? Y todos al mirar al pastor, pastor, ¿qué hacemos? No sé. ¿Quién tiene la casa más grande? ¿A quién le sobra un cuarto? Hacemos una agenda, una semana en cada uno. Yo sé que no puede estar a lo mejor todo el tiempo en el mismo sitio, pero lo que no vamos a decir es búscate la vida. Hay un albergue 4 calles para abajo. Es un siervo del Señor. Mateo 10:40 dice, el que os recibe a vosotros, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al Padre que me envió. Otra vez Jesús ha hablado de dar con generosidad y ahora está hablando de ser hospitalarios. Exactamente lo que Romanos 12:13 dice. Contribuid a las necesidades de los santos y ser hospitalarios. ¿Por qué? Porque Pablo aprendió ¿con quién? Yo estoy convencido que cuando Pablo dice conozco a un hombre, no sé si en la carne o fuera de la carne, que fue llevado al tercer cielo y allí vio cosas que no le es permitido o lícito o como sea explicar. Estoy convencido que es Pablo, explicando su propia experiencia. Y estoy convencido de que cuando Pablo se junta con los apóstoles y los apóstoles lo escuchan como, ¿y cómo sabe esto? ¿Cómo sabe exactamente lo que nos ha enseñado el maestro? Estoy convencido de que en ese momento en que Jesús se lleva a Pablo, es Jesús el que le da una clase express a Pablo de vida, de teología y de doctrina. Y Pablo viene hablando exactamente lo que habían aprendido los otros apóstoles en 3 años con el maestro. Estoy convencido de eso. No por eso creo que a todos nosotros nos va a llevar al cielo. Hoy gente va, ¿no? He ido al cielo, he visto a Michael Jackson, yo he ido al infierno y olía a azufre y he visto al Papa. Qué raro, ¿no? Pablo no pudo decir lo que vio. Y hoy la gente escribe libros. Y da la casualidad que ninguno ha visto lo mismo. Hay gente que ha subido y estaba el Papa y el otro vio al Papa en el infierno. Yo empiezo a desconfiar de esa gente. Hermano, cuidado lo que escuchan, cuidado lo que ven. Pero no es solo Pablo y no es solo Jesús el que habla de hospitalidad, también el apóstol Pedro. Primera de Pedro 4, 7 al 9. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Sobre todo, sed fervientes en vuestro amor en los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Sed hospitalarios los unos con los otros sin oh, pastor, yo le dejé y qué ingrato, no me dio ni las gracias, se marchó, oh pastor, y me quitó esto, oh pastor, sin murmuraciones. O lo estás haciendo para que te aplaudamos, porque hay gente que lo hace así. Hay gente que hoy la ofrenda la da de esta manera. Espera, mendigo, sonríe. Eso no es lo que quiere Dios. Cuando deis limosna, no toquéis trompeta. El que os tiene que honrar, el que os tiene que ver, ya os ha visto. Lo que haga eso no tiene que saber. A mí me da mucho miedo cuando la gente viene a contar. ¿Puedo contar un testimonio? Porque yo he ayunado por mi marido y yo he orado y yo he sido firme, hermana, y yo he hecho y Dios ha cambiado mi marido. ¿Dios? Porque has dicho Dios una vez y 30 veces yo. Y tu ayuno y tu oración y lo firme que has sido. Oh, bájate de ahí, ladrona de gloria. La gloria es de Dios. Si tu marido ha cambiado, gloria a Dios, no te eches mérito. No disfraces con tu testimonio de lo que quieres enseñar a la gente que eres súper espiritual, que Dios ve tus ayunos y a ti te escucha. ¿Para qué? ¿Para que otras te envidien, te quieran imitar?
La gente ya ha visto el cambio en tu marido y así va a glorificar a Dios porque no va a saber lo que has hecho tú. Y a ti lo que te tiene que interesar que el mérito se lo lleve Cristo y no tus ayunos. Me da tanto miedo cuando alguien me dice, pastor, ¿puedo contar un testimonio? Sí, al espejo. Vete a casa, ponte en el espejo y cuéntalo. Aquí es para la palabra, aquí es para el Señor. La gloria es solo para Él. Si has ayunado, ya lo ve, Él lo ha visto. Si has orado, Él lo ha visto. Si has dado limosnas, Él te ha visto. No tienes que levantarte después del sermón y decir, pastor, lo que usted ha dicho yo lo hago. Ya lo ve Dios. Ya lo ve Dios. No tenemos que publicar todo lo que hacemos, contar todo lo que hacemos, cuánto oramos, cuánto ayunamos. Tenemos que saber que el que lo tiene que ver, lo ve. Ora en lo secreto, Él ya te recompensará en lo público. No ha dicho, ora en lo secreto y luego ve y cuenta lo que has hecho en lo secreto. No, hermano. Pero hermanos, cuando nosotros hablamos de dar y cuando hablamos de ser hospitalarios, hay obstáculos. Hay obstáculos. Y yo quiero terminar los 10 minutos que me quedan hablando de esos obstáculos. Miren, yo quiero hablar de unos 4 o 5 obstáculos a la hora de dar y ser generosos. En primer lugar, puede ser que no hayas sido generoso con los santos o con las misiones porque no sabías que era importante. Puede ser que no te hayan enseñado bien. Puede ser que solo te hayan hablado del dinero en la iglesia como algo que tienes que dar para que recibir más. Pero nadie te había enseñado hasta ahora que tu deber como creyente es ser generoso. Puede ser. Un segundo motivo o obstáculo para ser generoso puede ser tu falta de intención. Puede ser que esperas que te nazca. Puede ser que esperas que Dios te dé una oportunidad y entonces mostrar tu generosidad y no te has dado cuenta que es algo que tú debes planificar, que no debes esperar que aparezca un misionero, que puedes ir a una agencia misionera y preguntar cómo contribuir con un misionero. Puede ser que te haya faltado intención para ser generoso. En tercer lugar, puede ser la codicia. Puede ser que no seas generoso porque en el fondo de tu corazón hay una raíz de codicia todavía de este mundo. Puede ser que no hayas entendido que más bienaventurado es dar que recibir. Y puede ser que haya un apego a lo material en tu corazón. Puede ser que seas una mujer todavía muy vanidosa, que a pesar de tener un bolso, si ve otro más bonito también lo quiere, y otro más bonito también lo quiere, y que necesita un pendiente para combinar con cada vestido, y un bolso para combinar con cada vestido. Y tú me dirás, pastor, pero es que tú no lo entiendes, porque no eres mujer. Digo, no, empieza a entender que tú eres cristiana. Esto no se trata de sexos. Esto no se trata de modas. Esto se trata de dónde está tu corazón. Y en cuarto lugar, puede ser que tengas miedo a que te falte. Puede ser que en tu corazón haya una lucha diciendo, no, yo quiero ser generoso, yo quiero dar, pero me da miedo que luego pase algo en mi casa y falte. Es comprensible. Es comprensible. Y quiero decirte también 4 obstáculos para la hospitalidad. Dios también ha dicho que debemos ser hospitalarios y hacerlo sin murmuraciones. Pero el primer lugar es que puede ser que tengas miedo a la gente abusiva, porque has conocido al típico aprovechado, que es un vago, que no hace nada, que tú lo has llevado a tu casa, lo has puesto a dormir en tu casa y él se levanta a las 12. Que te vas y está ahí, vuelves del trabajo y sigue ahí. Y encima no ha hecho ni la comida, ni ha fregado y espera que tú llegues y hagas comida. Y le digas, come con nosotros. Y te da miedo encontrar a uno de esos abusivos, acomodados, que se aprovechan del buen corazón de los hijos de Dios. Hay mucha gente que llega a las iglesias buscando ayuda, que si le dices que no va a otra iglesia, porque viven así, de iglesia en iglesia. Y con lo de no encuentro trabajo. Una vez aprendí con un pastor, por ejemplo, cuando hay reformas en la iglesia, hay un mendigo que a lo mejor puede venir a decir, no, ayúdenme, necesito 20 euros, tengo que pintar estas paredes.
¿Qué quiere decir? Píntalas y te daré 50. Píntalas, quédate todo el día trabajando 8 horas y te pago un día, no sé, 50 euros. Ah, es que no me va bien. Digo, pues yo a los vagos no los ayudo. Te estoy ofreciendo 50 en vez de 20. Solo te estoy diciendo que te los ganes. Y me dices que no puedes. Lo siento, te vas sin los 50 y te vas sin los 20. Usted, pastor, es un egoísta. No, hay que tener discernimiento para saber cuando hay un abusador y cuando hay un necesitado. El necesitado, si de verdad quiere que su familia coma, se va a remangar. Si no tiene ropa, le va a dar igual. Si hay que pintar, va a pintar. Y si en vez de 8 son 10 horas, lo va a hacer. Pero se va a ir a casa con 50 euros y sus hijos van a comer. Igual que si tú eres cristiano, no deberías pedir solo limosnas, sino deberías intentar ganarte las cosas. Un creyente no debería sentirse cómodo solo recibiendo de prestado. Es decir, si a ti alguien te está abriendo la puerta de su casa, yo creo que si eres un buen creyente, como mínimo deberías hacer la limpieza de esa casa a fondo. Limpiar los baños cada día, que diera gusto llegar a casa y que el suelo brillara. Y encima recibirlos con comida. Que aunque sea con 3 euros hayas comprado un poco de pollo y arroz y hayas hecho un arroz con pollo. Pero que la gente diga, mira, lo estamos ayudando, pero es una persona agradecida. En segundo lugar, puede ser que te dé miedo ser hospitalario, porque a lo mejor te da un poco de miedo que descubran que no eres la gran ama de casa que lo tiene todo limpio. Eres la típica mujer que cuando alguien llega a casa siempre lo recibe con la frase de, disculpa, que hoy está todo un poco desordenado. Ahí va otro hermano 2 días después y disculpa, que hoy estaba todo un poco desordenado. El pastor vuelve el mes que viene, perdón, disculpa, pastor, digo, no te disculpes. Ya he aceptado que tu casa es así. O sea, porque da casualidad que vengas el lunes, el miércoles, el sábado o el domingo, está así. ¿Sabían que no es pecado ser desordenado? Lo que es pecado es no ser hospitalario. Y hay gente que por guardar su apariencia no abre las puertas de su casa. ¿Por el qué pensarán? ¿Qué dirán? Tienes hijos, nadie espera que tu casa esté ordenada. Me sorprendería mucho teniendo hijos que tu casa estuviera limpia y ordenada todos los días. Pero a veces tenemos miedo del qué pensarán, qué dirán. Porque hermanos, se deben examinar, pero todavía hay gente que tiene temor al hombre. Temor al hombre. En tercer lugar, puede ser que tengas amor por las cosas materiales, que con tu esfuerzo y trabajo te has ganado y te da miedo que rompan ese jarrón japonés, o que el niño toque el home cinema y lo tire al suelo, o que toquen eso, o que la niña pequeña se suba al sofá descalza, o con los zapatos. Y yo he tenido gente en casa así, que viene el niño pequeño y ves a la niña chupando la piruleta y apoyándola en tu sofá y tú, ¿dónde está la madre? Yo he pedido perdón a Dios, yo he pellizcado a algunos niños que no son míos, en ausencia de los padres. Pero tienen que entender, vivimos solos, no tengo hijos, mi casa siempre está limpia. ¿Y que me traen los suyos para subirlos a mi sofá blanco con zapatos? ¿Qué voy a hacer, hermano? Yo también he tenido que luchar. ¿Qué vale más? ¿Un sofá blanco sucio o la alegría de ver a uno de los hijos de mis hermanos destrozarlo con sus pies? Que Dios nos ayude. Y yo creo que la cuarta es muy común. Creo que a veces nos da miedo ser hospitalarios y abrir la puerta de casa a alguien porque nos da miedo tener esos momentos tensos de silencio. De fulano vive en casa y fulano está en la habitación como diciendo, ay, si salgo tengo que hablar porque se va a ver feo, ¿no? Está en el sofá sin decir nada. Y el otro pensando, ay, yo quiero estar callado viendo una peli, pero si sale el hermano que está durmiendo ahí tendré que darle conversación. Y nos da miedo esos momentos tensos. Yo creo que en el fondo ambos quieren vivir a su rollo. Sería tan cómodo decir, hermano, tú por ahí, yo por ahí, solo siéntete cómodo y sería todo tan sencillo. A veces los miedos a los acomodados, los miedos a que nos rompan algo o al qué dirán o al carecer de simpatía nos impiden abrir la puerta de casa un día, 2 días, un tiempo a quien lo necesita. Pero lo que he visto con Pablo, con Jesús, con Pedro y con la Biblia es que a pesar de tener miedo, yo debo hacerlo. Porque si yo veo las noticias y yo veo cuántos conducen,
¿Cuántos alguna vez en su vida han estado en la carretera y han visto un accidente, la ambulancia, los bomberos? ¿Algunos? Y algunos hemos visto incluso hasta cubierto el cuerpo. Hemos tenido la mala suerte. Pero ¿cuántos han dejado de conducir? Podrían ser ustedes. Pero el miedo no ha impedido que cojan el coche. ¿Cuántos saben de casos de sus ciudades o sus pueblos donde alguien ha muerto apuñalado? Yo hace unas semanas, yo fui a Cornellá a cuidar a mi abuela un rato, a preparar comida y vi un ramo de flores en la parada de un autobús delante de la comisaría de policía. Pensaba que había sido un coche y me contaron que fue un apuñalamiento y la verdad es que fue en cuestión de un par de semanas, hubieron como 2. Pero nadie nos ha hecho no salir de casa, seguimos saliendo a la calle. Todos sabemos de alguna noticia de algún avión que se ha estrellado y sabemos además que si es en el coche como que uno se libra, pero como se estrella el avión, yo no entiendo todavía hasta hoy por qué hay cinturón en el avión. ¿Y por qué tanta insistencia de la azafata de, por favor, el cinturón? Digo, ¿para qué? O sea, si nos estrellamos desde miles de kilómetros metros de altura, ¿de qué nos va a valer este cinturón? Yo entendí que, ¿sabes para qué es? Que para cuando nos estrellemos, reconozcan los cuerpos más rápido. Es como el muerto del 23B, Juan Manuel, llame a la familia. Es porque otra no hay, hermano. Otra no hay. Pero seguimos cogiendo aviones. ¿Cuántas de ustedes saben que hay hombres maltratadores? Saben que hay casos de maltrato de mujeres, ¿verdad? Pero se han casado. Y podía ser el uno. El miedo no nos ha impedido hacer muchas cosas. Tampoco nos debería impedir ser generosos y hospitalarios. El miedo no nos ha impedido volver a conducir, salir a la calle o hacer esas cosas. No nos debería impedir ser generosos. Pero pastor, es que tengo miedo de que me falte. Bueno, Pablo dijo, el que no eximió ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos vosotros, ¿cómo nos concederá con él también todas las cosas? Ya, pastor, pero bueno, lo que Pablo dijo a los romanos fue solo una vez. Y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios no solo te ha dicho que seas generoso, Dios ha dicho, sé generoso, que yo no voy a dejar que tú pases necesidad. Yo creo que debemos empezar a decir a la gente, Dios me ha bendecido y ahora yo quiero bendecirte. Llega un día un pastor, no tiene que ser yo, puede ser Marcos o a cualquier hermano, no se trata de los pastores, hay que dar al ungido, hay que dar al ungido, hay que dar al ungido. No, hermano, no somos como el gato chino, ¿sabes? Que si nos pones un billete de $2 tienes suerte y te dan 20. No, a quien salgas en tu corazón, mira tu iglesia, a veces nacerá bendecir a un siervo, a veces nacerá bendecir a un hermano, a veces nacerá bendecir a un misionero, pero ora a Dios y di, Señor, quiero ser de bendición. Quiero mostrar tu bendición conmigo, con los demás. Y de la misma manera que hay obstáculos, hay grandes beneficios. Cuando la iglesia se vuelve y los hermanos se vuelven generosos y hospitalarios, primero, el sufrimiento de los santos es aliviado. Gente que está perdida, misioneros que están desamparados, encuentran refugio. Qué gozo, ¿no? Saber que hemos contribuido a que un siervo de Dios tenga un techo o a que una persona necesitada coma un día. El sufrimiento de personas es aliviado. No solo eso, cuando somos generosos y hospitalarios, la gloria de Dios es demostrada. Así brille vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No solo glorificaremos a Dios, sino demostraremos que el amor de Dios está en nosotros. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Demostraremos que amamos a Dios y que Dios está en nosotros. Y por último, demostraremos que nuestro corazón no está en esta tierra. Vended vuestras posesiones, dad limosnas, haced bolsas que no se deterioran, un tesoro en los cielos que no se agota,
donde no se acerca ningún ladrón ni polilla lo destruye, porque donde esté vuestro tesoro, ahí está vuestro corazón. ¿Dónde está tu tesoro? Mire, pastor, mi tesoro está en ese hermano, en ese misionero, en ese necesitado. No tengas miedo, Dios te va a suplir. No tengas miedo, Dios te va a dar. Yo le comentaba ahora mismo, y termino con esto, a un hermano. España es una nación con mucho ateísmo, que odia mucho a Dios. Se excusan mucho en lo que la iglesia hizo en el pasado. Todo el mundo siempre va a buscar pretextos para odiar la iglesia. Hay gente que sigue odiando a los españoles por lo que hicieron por América. Yo no estaba allí. Machoncito en la boda de Maraví me lo echó en cara. Porque no nos descubrieron, nos invadieron. Digo, ¿yo qué tengo que ver? Que yo tengo 31, ¿sabes? Que no tengo 400 y pico años o 500. Yo qué sé, ni sé cuándo fue. Yo sé que la patata es vuestra, que el cacao es vuestro. Pero nosotros hicimos la tortilla. Pero España tiene una cosa. Nunca he visto a España entrar en crisis, pero nunca he visto a España pobre. Y yo sé por qué. Porque yo creo que Dios no solo bendice a su pueblo, sino a todo el generoso. He conocido gente que no es cristiana, que es tan generosa que nunca le falta. Porque hay proverbios que hablan de que Dios provee al generoso. Al que da al pobre, Dios le da. Porque es el instrumento de Dios para ayudar. Y hablaba con el hermano y le decía, hermano, cada vez que ha pasado algo en Haití o un terremoto en un sitio, tú mira los primeros países de Europa que corren y vas a ver a España en las primeras filas dando y mandando voluntarios. Pueden ser ateos, pero en su corazón siempre está el dar. No sé en el colegio de sus hijos, pero en mi colegio desde pequeños siempre hay campañas de solidaridad, viene la Cruz Roja, donad sangre, hacíamos campaña. Todas las clases teníamos un niñito adoptado que los padres tenían que poner como 5 euros al mes. Siempre lo inculcan de pequeño, el ser solidarios, el ayudar. Y yo creo que por eso Dios ha bendecido esta nación, a pesar de todo. Yo creo, hermanos, que Dios quiere cuidar al pueblo. Y Él no hace llover dinero. Pero si hay alguien que de lo que tiene da, Dios le va a dar más para que siga dando. No lo vas a engañar, ¿eh? No vengas hoy a orar y decir, Señor, dame ahora un sueldo de 5,000. Tú sabes que daré 4,000 a la gente. Él te conoce. No le vas a engañar. Él se lo dio a Abraham. Porque Abraham no mostró ningún apego al dinero. Él cada día hacía más rico a Salomón. Hay un autor, y termino con esta cita, que se llama John Wesley, que dijo esto: haz todo el bien que puedas, por todos los medios que puedas, de todas las formas que puedas, en todos los lugares que puedas, tantas veces como puedas, a todas las personas que puedas, todo el tiempo que puedas. Me parece que él entendió lo que es un cristiano. Un cristiano siempre los ojos están abiertos y encuentra un lugar donde practicar generosidad y hospitalidad. ¿A quién vas a invitar hoy a comer contigo? ¿A quién vas a llevar hoy a tu casa? Porque no hablo de los coleguitas que siempre están en la casa unos del otro. No, eso no es hospitalidad, eso es colegueo. Hablo de no invitar al amigo, hablo de invitar al que no conoces tanto, pero de verdad lo necesita. Que Dios cambie nuestros corazones y quite toda codicia y todo amor por lo material que tantas veces nos separa del Señor y de una verdadera vida cristiana. Seamos agradecidos con lo que tenemos y si Dios nos da más, compartamos con los demás.